Abrimos otro bloque aquí en Informando las Mañanas y en este bloque nos vamos a ocupar de hablar de bacterias, las bacterias resistentes. Hace un par de días la revista científica del Lancet ha elaborado un informe del que se hicieron eco varios medios de comunicación que habla precisamente de la resistencia de unas bacterias y está muy asociada a nuestro comportamiento y a nuestro problema con automedicarnos. Así que vamos a hablar de ello y es por eso que está con nosotros la bioquímica docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, sí, Marina Novosac. ¿Cómo estás, Marina? Buen día. Hola, buenos días. Un placer estar con vos. Bien, bacterias resistentes, ¿así es el término? Exacto. El informe habla de RAM, ¿sí? Resistencia a los antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto por ahí para hablarlo un poquito a la gente? Cuando decimos antimicrobianos, estamos hablando de fármacos, ¿sí? Que combaten, ¿sí? O eliminan microorganismos. Dentro de esos microorganismos tenemos bacterias, virus, parásitos y hongos. Y dentro de ese grupo de fármacos tenemos antibióticos, que se utilizan para bacterias, antimicóticos para hongos, antivirales para virus y antiparasitarios para parásitos, ¿sí? Por ahí hoy en día se habla mucho más de los antibióticos, que es lo que comúnmente se utiliza de forma casi rutinaria en nuestros hogares, ¿sí? Pero engloba todo ese grupo de fármacos. Y cuando nosotros decimos bacteria resistente, ¿a qué hacemos referencia? ¿Sí? Es una bacteria a la cual el antibiótico ya no tiene acción. ¿Qué quiere decir esto? La bacteria cambió, mutó, ¿sí? Y ya es resistente a ese antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que si consumo ese antibiótico para combatir esa bacteria, no la voy a poder eliminar. ¿Y eso te puede provocar algún daño? Por supuesto que sí. Primero, en primera instancia, no te vas a recuperar del proceso infeccioso, ¿sí? Y además, esas bacterias tienen la capacidad de transmitir su mecanismo de resistencia y hacer que otras bacterias también se conviertan en resistentes. Ah, no. Y de esta manera, distribuirse por todo el mundo. Y además, provocar la muerte. Por ejemplo, estaba leyendo el informe y habla de que puedes morir por una diarrea, por una neumonía. Vos imaginate que si esto no se controla, no se desacelera el ritmo de la resistencia a los antimicrobianos, va a ocurrir, puede llegar a ocurrir, yendo a un extremo, ¿no es cierto?, lo que pasaba hace siglos atrás, que con un simple cortecito nos podamos inclusive morir, ¿sí? Porque no vamos a tener con qué tratar esas infecciones. Ahora, para que podamos entender, Sí. ¿esto está muy asociado con la automedicación o la mala medicación? Perfecto. Y acá me gustaría hablar lo más claro posible, porque todos somos, en cierta manera, responsables de lo que está ocurriendo. Y todos podemos contribuir desde nuestro hogar, ¿sí?, con nuestro granito de arena para desacelerar la aparición de resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Tratando, primero y fundamental, no automedicarnos. ¿Quién de nosotros, cuando tenemos un síntoma respiratorio, un dolor de garganta, compramos, ¿sí?, un antibiótico? Cuando la mayoría de las infecciones de las vías respiratorias superiores son de origen viral. ¿Qué quiere decir esto? Yo con un antibiótico no voy a estar solucionando el problema, ¿sí? Porque el agente causante no es una bacteria, sino un virus. Entonces, no automedicarnos. Ante determinados síntomas, siempre consultar con el médico. Es fundamental que el médico nos dé un diagnóstico y nos prescriba el antibiótico para que recién podamos ir a la farmacia a comprarlo. Y otra cuestión también es completar el tratamiento, ¿sí? Ustedes saben que un tratamiento con antibióticos generalmente dura 7 hasta 10 o 14 días. Si el médico te dice 7 días, son 7 días en el horario que te lo indica y en la dosis que te lo indica, por más que te sientas mejor, ¿sí? Y otra cuestión también que viene de la mano es la correcta higiene de manos. Eso es algo fundamental, ¿sí? Algo que pensamos que era para pandemia nomás. No, a ver, se hizo énfasis en pandemia, pero es algo que tenemos que tenerlo todos los días y transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque de esta manera disminuimos, ¿sí?, las infecciones y por ende el uso de los antimicrobianos. Ahora, viste que está el antibiótico que uno, a ver si digo bien, la amoxicilina. Exacto. Sí, después tenés diferentes rubros de antibiótico y de acuerdo a la dolencia va el antibiótico. Pero como a mi mamá le hizo bien, entonces digo, bueno, en vez de irme al médico, tomo el que le hizo bien a mi mamá y ya es suficiente. Y ahí me estaba olvidando un punto. Muchas veces nos sobran las pastillas en las tabletas y las guardamos en el cajón. Bueno, eso es un error. No se pueden compartir los antibióticos. ¿Por qué? Porque por más que vos tengas una infección, vamos a suponer una infección urinaria, ¿no es cierto?,
no sabemos cuál es el microorganismo que te está generando esa infección urinaria. Y quizás ese antibiótico y no no es te va a servir. solamente un microorganismo que genera, hay varios que pueden Claramente generar. que no, ¿sí? Tenemos muchos microorganismos que pueden generar diferentes cuadros infecciosos y que requieren tratamientos diferentes, ¿sí? Por más que los síntomas sean similares. Estamos por ahí, estoy tomando antibióticos, no resuelvo, es posiblemente la bacteria o el microorganismo del cual se trate sea resistente, ¿sí? Ese informe habla de la cantidad de gente que está muriendo. Para hablar de cifras, la verdad tenemos que agarrarnos de la cabeza. Para 2021 se publicó justamente en este informe que tuvimos 4 millones de muertes asociadas a la RAM, resistencia a los antimicrobianos. Entonces, se estima que si no se toman las medidas concretas, ¿sí?, de prevención y control, para 2050 tendremos aproximadamente 8 millones. Sería, según la OMS, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud, la principal causa de muertes a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, es algo que está pasando, que es un problema de nivel global que afecta sobre todo a países subdesarrollados y para los cuales tenemos que actuar. Y si me permitís, te quiero comentar que nosotros en Argentina tenemos una ley que se sancionó en el 2022, en agosto, que es la 27.680, para el control y prevención de la RAM, justamente. Justamente se busca con esta ley reglamentar el uso, la comercialización, el expendio de los antibióticos. Y por ahí la gente que uno lo asocia antibiótico a la salud humana, pero se utilizan mucho más antibióticos en la cría de animales y plantas. Entonces es un compromiso tanto de nosotros como seres humanos del área de la salud, trabajar en consecuencia, como también, ¿sí?, la parte agraria, la parte de cría de animales, para tratar de disminuir este gran problema. Mencionamos el antibiótico, pero también al principio de la entrevista vos hablabas de antivirales, por ejemplo. ¿Dónde está el problema de nuestra automedicación con respecto a este rubro de medicamentos? Los virus son uno de los microorganismos que más mutan, más cambian. ¿Sí? Entonces, por eso la gripe tenemos tantas, por ejemplo. Exactamente, por eso todos los años aparecen vacunas nuevas antigripales, porque las cepas van cambiando. ¿Sí? Entonces, medicación que hoy consumo para un determinado cuadro respiratorio, quizá mañana no me va a servir. Entonces, sí o sí necesito ir al médico, que me realicen los estudios correspondientes, me den el diagnóstico y recién me prescriban un tratamiento. O sea que cuando yo voy al médico ya tomé algo que ya no me está haciendo efecto y de paso ya le agregué el antibiótico. Es lo que nos pasa en la rutina en los laboratorios. El paciente nos llega para que le tomemos la muestra, pero ya consumió antibióticos. Entonces, para nosotros es muy difícil aislar un microorganismo en una muestra de un paciente que ya se automedicó. ¿Sí? Por eso es venir al laboratorio, tomarse las muestras para los estudios y luego comenzar el tratamiento. Lo que pasa es que el tiempo nos juega en contra, ¿no? El tiempo que voy a esperar para que me atiendan, el tiempo que voy a esperar el resultado de los estudios y el tiempo en que voy a estar sin hacer actividades, por ejemplo. Por eso es tomar conciencia y ver a la problemática y las consecuencias que va a traer tanto, bueno, ahora que está trayendo y las que vienen a futuro para para nuestros hijos, para nuestros nietos, cuando no tengan directamente con qué tratarnos. De hecho, acá en Posadas tenemos circulando cepas que son multiresistentes de bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los antibióticos que tenemos disponibles, ¿sí?, por ejemplo, en las terapias, no son eficientes para tratar las infecciones. ¿Sí? Entonces, y eso habla de nuestra conducta. Nuestra conducta, y también trae aparejado un problema de salud pública muy grave, porque son pacientes que van a estar más tiempo internados, que requieren de más atención, ¿sí?, una atención mucho más cara. Entonces, todas las instituciones tenemos que colaborar en este sentido para disminuir la resistencia. También tengo entendido que todo lo que tenga que ver con antibióticos afecta toda la parte digestiva, la flora intestinal, con todo lo que conlleva también otro tipo de problemas y patologías. Exactamente, ¿sí? El uso prolongado de antibióticos, justamente si estás consumiendo un antibiótico que no es el indicado para vos, ¿sí?, que no va a eliminar a tu agente causal, a tu bacteria, estás generando un daño en tu sistema digestivo, barriendo la microbiota intestinal y por ende exponiendo todo tu sistema y a tu defensa, ¿sí?, a un desgaste innecesario. ¿Sí? ¿Qué relación, Marina, hay entre estas bacterias resistentes y las famosas bacterias intrahospitalarias? Bueno, en el ámbito hospitalario se encuentran la mayoría de las cepas de bacterias resistentes, ¿sí?, justamente porque están expuestas a un ambiente donde todo el tiempo se le está medicando al paciente con diferentes grupos de fármacos, ¿sí? En la comunidad no es
tan sencillo encontrar este tipo de microorganismos, aunque ¿sí? ya han justamente por estas conductas que te digo, la simple higiene de mano, cuando vas a visitar a un familiar, a un sanatorio o un hospital, hace que si no lo haces bien, no te higienizas bien las manos, vos lleves con vos misma esos microorganismos que son resistentes a tu casa, a la comunidad. Y esto se puede diseminar claramente y de hecho eso está pasando. Si me permitís, nosotros estamos actualmente en nuestra facultad llevando a cabo un estudio en conjunto con el Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires y estamos estudiando porque no tenemos datos de la epidemiología local de la circulación de estas cepas resistentes. Entonces nosotros acopiamos todas las cepas de los sanatorios y hospitales públicos y sanatorios privados y le hacemos un estudio fenotípico, ¿sí? Vemos a qué fármacos son resistentes, qué mecanismo de resistencia tienen, ¿sí? Y le hacemos estudios moleculares. Entonces vamos a contar de esta manera con datos certeros de lo que está ocurriendo en nuestra provincia. ¿Qué papel juega en todo esto también? Todo lo que sean ibuprofeno, omeprazol, todos los daños que también generan eso en nuestro cuerpo. Exacto, bueno, esos ya son otros grupos de fármacos que ya se utilizan para aliviar síntomas que no influyen en lo que es la resistencia antibacteriana, pero obviamente conllevan en el tiempo a alteraciones en el organismo. Cuando nos visitaba, por ejemplo, un especialista en todo lo que tenía que ver con los riñones, nos decía, consumimos el ibuprofeno como caramelo y no tenemos idea del daño que eso ocasiona en los riñones, por ejemplo. Exactamente. Algo similar pasa con los antibióticos, ¿sí? Y con la mayoría de los antimicrobianos. Y también quiero señalar algo muy importante. Desarrollar hoy en día un antibiótico nuevo, ¿sí? Lleva tiempo, mucho tiempo y mucho dinero. Entonces las grandes farmacéuticas no destinan esos fondos para investigar en nuevos fármacos. Son muy pocos los grupos de fármacos que se están estudiando hoy en día. Entonces nosotros estamos en desventaja con las bacterias. ¿Por qué? Porque los mecanismos de resistencia en las bacterias van apareciendo tan rápido, ¿sí? Que en esa carrera nosotros estamos perdiendo abismalmente. De hecho, si hoy sale un fármaco nuevo, posiblemente ya para mañana la bacteria presente un mecanismo de resistencia a ese fármaco, para que te des una idea. Y también te quiero comentar algo más. Nosotros en investigación y desarrollo estamos llevando a cabo proyectos de búsqueda de nuevos compuestos con actividad antimicrobiana en plantas medicinales de nuestra zona. Fíjate que trabajamos con yerba mate, trabajamos con pitanga, plantas que por ahí conocemos que tenemos en nuestro jardín, guayaba, tapecué, ¿sí? Son todas plantas medicinales autóctonas que tienen propiedades comprobadas, propiedades antimicrobianas comprobadas. Entonces, la idea es continuar con estos estudios, aislar los compuestos y, ¿por qué no?, proponer algún producto, que no digo que reemplace a las terapias existentes, pero que sí complementen y ayuden a la población. ¿Cada cuánto tenemos que tomar antibiótico? ¿Cuál sería lo recomendado? Y eso va a depender la infección y el microorganismo en cuestión, ¿sí? Pero por eso te digo, es fundamental que el médico le diga al paciente la cantidad de días que tiene que tomar, el horario que tiene que tomar y la dosis. Son tratamientos de no menos de 5 a 7 días, de ahí para arriba, depende del antibiótico. ¿Y lo máximo? No debe superar los 21 días. No, 10, 14 días sería lo máximo. Sí. Ahora, teniendo en cuenta la gravedad de esto, ¿por qué de alguna manera se siguen vendiendo antibióticos sin prescripción médica? Bueno, la ley está para cumplirla, ¿sí? Esa ley fue reglamentada el año pasado y en esa ley se especifica que está prohibida la venta libre de antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos si te vas a la farmacia hoy sin una receta médica, con una receta archivada inclusive, no te pueden vender el antibiótico, la amoxicilina o llámese cualquier antibiótico. Sin embargo, sigue ocurriendo. ¿Sí? Es un proceso que va a llevar su tiempo, ¿sí? Lograr que se reglamente la ley fehacientemente. Y ahora en los antigripales, que está tan incorporado también, que te venden todo junto, un compuesto, o vienen en los jarabes. Exacto. ¿También es perjudicial el hecho de automedicarme? El hecho de si tiene algún principio con actividad antimicrobiana, ese es el tema, ¿sí? Si no tiene principios con... Es que la mayoría tiene. La mayoría tiene, exactamente, ese es el gran problema y eso es lo que se tiene que regular. Además, no sé si te habrás dado cuenta, si vas a la farmacia con una receta y compras un antibiótico, sí o sí ahora los antibióticos tienen que venir
Similar a lo que ocurre con el paquete de cigarrillo que causa cáncer, bueno, tiene que venir el rótulo que dice causa resistencia a los antimicrobianos. Esto está reglamentado. Y también otra cuestión que trata la ley justamente es el expendio libre de estos medicamentos como muestras gratis. Están prohibidos a menos que eso se realice en una institución de salud, ¿sí? Y ya las cajitas con estos antibióticos de muestras gratis tienen que venir en cantidad tal, en dosis tal, que completa el tratamiento. Cuestión de que vos termines tu tratamiento y no te sobre ninguna pastilla que dejes guardadito en un cajón para invitar a la vecina. Y los hongos, lo último que te pregunto, porque también mencionaste los antimicóticos, por ejemplo. Sí. ¿Algo parece tan inofensivo? Exacto, pero ya el tema de hongos pasa por una cuestión más estética, ¿sí? Y también ya la gravedad reside en pacientes que tienen algún compromiso en su sistema inmunológico, ¿sí? Ahí sí ya los cuadros pueden ser mucho más graves. En el caso de que sean infecciones superficiales, como en uñas, en pelo, en la piel, son tratamientos que se realizan con antimicóticos y sí, esos ya son tratamientos un poquito más prolongados en el tiempo, así 21 días, un mes o inclusive más tiempos. Y también se me vino a la mente y es muy importante destacar esto, es fundamental que tengamos nuestro calendario de vacunación al día. ¿Sí? Algo que llama la atención constantemente de salud pública que no está pasando. Nuestro calendario argentino es ejemplo en el mundo en cuanto a lo completo que es. Entonces, si nosotros llevamos nuestro calendario al día, vamos a disminuir la cantidad de infecciones en el medio, ¿sí? Eso va a traer aparejado que no consumamos antibióticos u otros antimicrobianos. Entonces, con esto vamos a estar desacelerando la resistencia. Y además, vamos a estar protegiendo a nuestro entorno, a nuestros... Yo le digo pacientes porque vengo del ámbito de la salud, pero a los individuos de la comunidad que no pueden recibir vacunas. Hay niños pequeños que no pueden recibir vacunas, hay pacientes que tienen problemas inmunológicos y no pueden recibir vacunas, pero si todos los demás nos vacunamos, vamos a estar indirectamente transfiriendo esa protección a estos pacientes. A cuidarse con los antibióticos entonces, ¿sí? Muchísimo. Prescripción médica, cumplir al pie de la letra y si no es necesario, no incorporarlo como siempre consultar como con el médico, Perfecto. con un profesional. El que puede aconsejar o recetar un medicamento es el médico y también los odontólogos. Y me encantó lo que decías. Me voy a visitar a alguien, me lavo las manos, voy al sanatorio, voy al hospital para no trasladar Eso bacterias. Es fundamental. Nosotros como visita a un centro de salud, perfecto, ¿sí? Y también nosotros como profesionales, los médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, siempre tenemos que tener incorporada esa conducta de la higiene de manos antes, durante y después de tocar a un paciente. Gracias por venir, Marina. De nada, un placer. La información.